es el primero de una serie de programas que hemos diseñado en un formato em, ágil. Eso es lo que quiero platicarles. Quiero que sea una sesión de una charlita, una plática que nos vaya dejando un buen sabor de boca, que nos vaya dejando conocimientos. Em, Hoy vamos a trabajar o platicar de inteligencia emocional en el trabajo. Es uno de los temas que, pues, agarraron vigor, más o menos hace unos 25 años, empezaron a moverse. Hace 10, 15 se volvieron tema central de todas las conferencias, capacitaciones, em, ¿qué más? Hasta charlas domésticas. Y hoy en día, la inteligencia emocional no solamente es un tema, sino es una competencia importante en los procesos de selección, de desarrollo dentro de las organizaciones. Yo soy Carlos Holguín, me toca acompañarles estas 2 sesiones. Por ahí creo que, eh, tengo invitados de diferentes lugares, pero, pues, bueno, ya los tengo identificados. Bueno, platicábamos ahorita que este es un rollo de la inteligencia emocional, se ha llevado, se ha traído. La verdad es quien ha tenido la oportunidad de leer a Daniel Goleman, que es el principal expositor de la inteligencia emocional, sabrá lo que digo, y esto es, habla maravillosamente de la inteligencia emocional, platica perfectamente de los beneficios de ser un inteligente emocional, pero no te dice cómo hacerle para encontrar el equilibrio en tu inteligencia emocional. No da una fórmula puntual. Se parecen mucho a un manual de buenas intenciones y en ello, pues se ha estado fundamentando mucho de la inteligencia emocional en una teoría muy buena, pero necesitamos cosas prácticas para poder empezar a entender la inteligencia emocional. El día de hoy, bueno, este programa está dividido en 2 sesiones. El día de hoy empezamos con autogestión emocional en el entorno laboral. ¿Qué es esto de la autogestión? Em, ¿Me sirve, no me sirve? ¿Por qué la necesito? Vamos a platicar de identificación de detonadores o detonantes emocionales que vamos a ver qué son patrones personales de reacción en automático y consciente. Vamos a hablar de gestión de emociones en tiempo real, alguna técnica para regular el estrés, la frustración y la presión laboral, y vamos a utilizar una técnica en particular que se llama narrativa interna para cambiar la percepción de los problemas. Eso es el día de hoy. El día de mañana lo hacemos más abierto, vamos a trabajar con las emociones con los equipos, cómo comunicar o cómo generar estas interrelaciones más positivas. Vamos a hablar de empatía y de los ambientes emocionales y emocionalmente saludables en el trabajo. Este es el temario que nos sirve de guía. Sin embargo, mi intención es que se lleven efectivamente resolución de dudas, curiosidad y otros aspectos que les sirvan mucho más para desempeñarse mejor. Entonces, tomemos esto de referencia, pero el programa se construye sobre la marcha, así que siéntense en total confianza de preguntar, de aportar, de opinar. Arrancamos con esta nueva tabla que se podría considerar una tabla de Johari, que es una tabla en la cual nos dice las relaciones o la inteligencia emocional se puede ubicar en un plano con 2 dimensiones: lo que sientes y lo que haces, las primeras 2 dimensiones, y las 2 dimensiones complementarias, que son lo que sientes en ti, lo que sienten los demás, lo que haces en ti y lo que haces con los demás, ¿no? En otros aquí. A lo que sientes en ti es conocido como autoconciencia. El principio del cambio en estas cuestiones de desarrollo personal, el principio del cambio siempre es darnos cuenta. Cuando nosotros caemos en cuenta que tenemos un problema, por ahí dicen los expertos, tienes solucionado el 90% del problema. Cuando tú te das cuenta que estás sintiendo una emoción, cuando eres consciente de esa emoción, empiezas a tener una certeza de qué es lo que necesitas hacer con esa emoción. Y después lo que haces, pues se refiere, perdón, lo que haces, lo que sientes con los demás, se conoce como empatía. Este principio de empatía
ha sido también muy relevante en las relaciones de liderazgo. Se habla mucho del líder empático. Se ha traducido como el ponerte en los zapatos de los demás, el ver con los lentes de las otras personas. Sin embargo, podemos decir que esa sería la culminación de un proceso de empatía. La empatía empieza con algo mucho más sencillo. Y aquí me gustaría lanzar una pregunta. ¿Dónde empieza la empatía? ¿Qué creen ustedes que sea el punto de partida para decir soy empático o no soy empático? Eh, Ahí ¿Eres está, parte de un lo acabas equipo? de decir perfectamente. La empatía empieza cuando me hago consciente de los demás. Antes de ponerme en los zapatos de los demás, antes de sentir lo que la otra persona siente, antes de todo eso, la empatía empieza cuando te das cuenta que la otra persona es diferente que tú, es diferente a ti. ¿Sí? Tiene otros anhelos, tiene otras perspectivas, tiene hambre de otras cosas, tiene otros motivadores. Cuando tú te das cuenta o te haces consciente de que hay una persona más allá de ti, empieza el principio de empatía. ¿Qué ocurre muchas veces con las personas egoístas? Pues que no se dan cuenta de que hay otra persona. ¿No? Rebasan. Vamos a platicar de eso más adelante a lo largo de estas sesiones. Y lo que haces, ¿no? Platicando de lo que haces en ti, se conoce como autocontrol, y lo que haces con otros o en otros son las famosas habilidades sociales, de las cuales Alejandra nos decía son las soft skills. Ahora no se llaman soft skills nada más, se tienen una nueva dimensión, las power skills. ¿Qué son estas power skills? Pues son las que te hacen poderoso, las que te dan este impulso extra, esta fuerza adicional para poder conseguir tus objetivos. Eh, por alguna cuestión técnica, cuando se hablaba de las competencias, alguien definió las competencias como la capacidad de realizar una tarea. Creo que fue Marta Hayes quien fue de los, bueno, no fue Marta Hayes de las primeras, pero fue quien más abundó sobre ello. Decía, bueno, una persona es competente si puede hacer o no una tarea. Pero, justo como lo decía Arturo, no es solamente hacer una tarea, sino con quién voy a hacer esa tarea. Estoy inmerso en equipos de trabajo que me llevan a tener diferentes habilidades, aunque sea un experto en mantenimiento, aunque sea un experto en alimentos y bebidas, aunque sea un experto en recepción, necesito entender de personas para poder cumplir mis objetivos, ¿no? Entonces, esta tablita resume justamente los 2 días que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar sobre la autoconciencia, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales, ¿sale? Cualquier punto que me digan, oye, aquí dijiste algo que no me hizo sentido, también se vale aventar tomates, tienen ahí los emoticons, entonces avienten papas o algo. La idea, y se los comparto con toda la humildad, esto no es un programa de consultoría psicológica ni psiquiátrica. Es un taller donde vamos a compartir, donde vamos a sumar perspectivas y conocimientos, ¿sale? Entonces, ya para ir entrando en materia, ya nos vamos más adentro. Empezamos con un concepto que se llama detonadores emocionales. Todo el mundo tiene claro qué es una emoción antes de entrar a los detonadores emocionales. La emoción tiene una definición bastante compleja. Dicen que es la alteración súbita y momentánea del estado de ánimo. Así, una emoción es algo súbito y momentáneo, ¿sí? Es de corta duración normalmente la emoción. Leo dice, o hablamos de sentimientos. Sí, hablamos de sentimientos. Ah, Tengo por ahí una formulita que les voy a compartir el día de mañana de cómo una emoción se vuelve sentimientos. Pero partiendo de esto, de que es algo súbito y momentáneo, hay diferentes condiciones, situaciones que despiertan estas emociones. La forma en la que nosotros empezamos a relacionar las emociones parte de un principio bastante orgánico, ¿no? Bastante primitivo, que es nuestro instinto, por una parte, pero muchas de las emociones que hoy en día vivimos son, mi internet está inestable, son de comportamientos aprendidos, ¿no? Las emociones se socializan y esto nos marca diferentes formas de comportarnos cuando estamos frente a una situación, ¿no? Por ejemplo, es de muy mal gusto, aunque es bastante común, que nos sintamos alegres en el funeral de un ser querido. ¿Cómo es eso?
No es porque haya fallecido, no es porque haya pasado a otro plano, pero justamente en el velorio, en el sepelio, en el entierro, en la misa, en todo lo que las personas acostumbran a hacer para despedir a un ser querido, pues vienen otros elementos involucrados. Te encuentras a un familiar que tenía mucho tiempo que no veías, te encuentras a tu primo con el que siempre te llevas bien y empiezan a salir los chistes y empiezan a salir diferentes maneras de manifestarse. Sin embargo, la norma te dice que en un sepelio, que en un velorio, que en una de estas condiciones, pues debes de mantener la ecuanimidad, que no es un momento de celebrar, aunque pues cada vez nos encontramos con nuevas tendencias y formas de manifestarlo, ¿no? Que es este proceso de cambio cultural. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el enojo, la alegría, el miedo, la frustración, también aprendimos a manifestarlas de alguna manera. La forma en la que se enojan en casa de Mauricio, porque en casa de alguien más seguramente el enojo es dejándose de hablar, manoteando, gritando, elevando la voz, porque son patrones que se van aprendiendo. No sé si tengas hijos o pienses tenerlos, pero estoy casi seguro que la forma en la que van a resolver sus desavenencias va a ser de la forma que aprendieron. ¿Va? Entonces, ¿qué ocurre? Totalmente. Bueno, pues que durante nuestra vida vamos encontrando estos elementos que nos generan emociones. Es parte de lo que se menciona en la programación neurolingüística. ¿Cómo haces estas conexiones entre un estímulo y la reacción fisiológica que vas teniendo? Lo vas identificando y lo vas relacionando. Estos detonadores emocionales de los que quiero platicar ahorita son todo estímulo que condicione una emoción. Esto es todo lo que te pasa a lo largo del día, ¿sí? ¿Cuáles son mis detonadores? La alarma es mi primer detonador emocional, ¿no? Si dormiste bien, la alarma es tu detonador emocional de la alegría de ella. Ahora sí, vamos a darle. No sé si a alguien le pase. Creo que esto cae en la fantasía todavía. Hay otras emociones que se generan con la alarma. Pues todos estos estímulos que nosotros nos provocamos o que se nos aparecen en el camino y que cambian o que cambian nuestro estado de ánimo, como lo decía, se convierten en estos detonantes emocionales. Son personales, esto es, cada quien tiene su detonante y muy frecuentemente son desvinculados de un evento real. El que suene el despertador no quiere decir que vas a tener un buen o un mal día. Acá Aide nos dice, mi emoción es de un nuevo día para seguir aprendiendo. Aide, muchas gracias. Claro, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros empieza a relacionar o a vincular estos detonantes con emociones que nos van significando, ¿sí? Por ejemplo, estos detonantes tienen diferentes, bueno, además de todo son irracionales, ¿no? Estos detonantes emocionales tienen diferentes dimensiones. La más básica son los detonantes sensoriales. ¿Qué son estos detonantes sensoriales? Auditivos, ¿no? El olfato es un detonante sensorial. Por ahí algunos expertos en lo orgánico dicen que es el sentido del olfato el que más está relacionado con la memoria. Todos podemos evocar la casa de la abuela, el platillo preferido, con el aroma, ¿no? Y eso nos trae emociones. El aroma de un perfume que nos haya gustado, ¿no? Por ahí, le decía Jesús, el aroma del café. Esos son los aspectos sensoriales. Vamos a mezclarlo un poquito, porque dentro de los sensoriales viene lo cognitivo. Estos son los disparadores, los detonantes o detonadores emocionales que tienen que ver con esos recuerdos. ¿Por qué esa melodía la razonas, la disfrutas, Ujú. te motiva, te va moviendo y te lleva al lugar que necesitas estar emocionalmente, ¿no? Bueno, eso es algo interesante. La inteligencia emocional nos ayuda a despertar esa actitud que necesitamos para resolver problemas. Ahorita hablábamos de competencia. La competencia tiene tres elementos esenciales. Una persona es capaz de resolver tarea si tiene conocimiento para resolver esos problemas o resolver esa tarea. Y muchas veces la actitud es donde cuesta más trabajo.
trabajo, ¿no? Moverle a una persona el conocimiento es fácil, le das un manual, le das instrucciones precisas y lo hace. La habilidad no hay mucha forma de desarrollarla más que practicando, pero la actitud es algo que nos cuesta trabajo como líderes llevar a cabo en lo personal y trabajando hacia los otros también. Pero bueno, gracias, Mauricio. Otro de los condicionantes o de los detonantes que tenemos son los interpersonales. Y aquí hablamos de esas personas. Hay un autor que los menciona como personas vitamina. ¿Les ha pasado esta persona que encuentran en su vida que les levanta el ánimo? O todo lo contrario, ¿no? Esta persona que por el hecho de estar cerquita es tu nube gris y que dices, ¡ay, no, hombre! Le voy a dar la vuelta. Jesús está echando florecitas porque ya se acordó de una persona, digo, corazoncitos, porque sabe de una persona que es nube gris. Es difícil este tema de las relaciones interpersonales y muchas veces significamos una emoción en una persona. Puede ser un buen amigo, ¿no? Que así como Mauricio tiene su canción favorita, para muchos de nosotros hablar, escribir, ver la foto de alguien que queremos, ya se resuelve en nuestro día o ya no levantó ese ánimo, ¿no? La llamada al ser querido, el mensajito, todo por ahí. Todos estos son detonadores emocionales y al final, hasta arriba tenemos estos detonadores ambientales, ¿no? Que tienen mucho que ver con el contexto, que tienen que ver con cómo significamos nuestro día a día o nuestro ambiente en el que nos vamos moviendo. Por ahí un muy mal chiste decían que te despierten, de verdad es un mal chiste, discúlpenme si alguien sale ofendido, dice, pero que te despierten con café en la cama y que te digan, mi amor, cuánto te quiero, es maravilloso, a menos que estés en la prisión, ¿no? Es, eso es algo que no sé, que no tiene ese mismo significado en un lugar que en otro. Entonces, estos detonantes nos acompañan a lo largo de nuestro día. Vamos haciendo este caldo de emociones, vamos subiendo y bajando intensidades y todas estas emociones que vamos percibiendo, que vamos generando, están relacionadas con un neurotransmisor. Esencialmente las emociones están ligadas con tres. Creo que por ahí alguien habrá escuchado dopamina, serotonina y oxitocina. La dopamina es el neurotransmisor o la hormona del bienestar, es el del bien ser, del bien querernos. La serotonina es la que tiene que ver esta sensación de placer y la oxitocina que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Aquí este videíto nos dice cuáles son las proporciones que vamos teniendo. La felicidad es serotonina al 100, la ansiedad es serotonina y oxitocina hasta abajo, dopamina, serotonina y oxitocina al 100 hace que nos sintamos enamorados. Volvemos a decir, la emoción es un momento, es una alteración súbita y momentánea de nuestro estado de ánimo, ¿no? No puedes estar feliz todo el tiempo porque te vuelves como buen adicto, no voy a decirlo así, como por ser buenos neurotransmisores, causan adicción. Todos nos vamos volviendo adictos a sentir más o menos estas emociones. Tenemos nuestro caminito favorito, ¿no? Una persona que es muy muy touchy, que le gusta el abrazo, que le gusta el cariñito, que le gusta el contacto físico tiene alta necesidad de oxitocina, ¿no? Por otro lado, pues estos vigoréxicos que tienen que hacer ejercicio todo el tiempo van sobre la dopamina y hay quienes perfectamente pueden estar en temas de tranquilidad, ¿no? Con la serotonina al 100 apagando, como dice Jesús, me quito distractores, no caigo en tentaciones y mi serotonina va funcionando bien. Hay un neurotransmisor o una hormona que es el cortisol, que se conoce como la hormona del estrés o la antiemocional, ¿sí? Este cortisol nosotros lo liberamos de manera natural en nuestro organismo y tenía un propósito bastante interesante cuando éramos primitivos. El cortisol era el que, como a Arturo, precisamente, lo mantenía alerta. El cortisol es el que hace que los periodos de vigilia se mantengan y seas productivo en los momentos de vigilia.
Y tenía, pues, bastantes funciones, entre ellas la de la supervivencia, ¿no? El cortisol te mantenía despierto y en cuanto oías la alerta de un depredador, eh, se liberaba la orden de libérate adrenalina y la adrenalina te hacía correr o combatir, ¿no? Eran los principios. Pero esto era cuando vivíamos en las cuevas, ¿no? Cuando dejamos de vivir en cuevas, cuando dejamos de tenerle miedo a los depredadores, el cortisol no lo eliminamos, sigue viviendo en nosotros. Por ahí hay quien dice que tenemos este club de las 3 de la mañana, que es tu cortisol gritándote, justo lo que le grita Arturo a sus 4 horas de descanso, ya es hora de levantarte, tienes que resolver algo importante. No siempre pasa, ¿no? Pero el cortisol y esta sensación o esta necesidad de estrés nos va acompañando. ¿Cómo puedo saber que soy adicto, perdón, al cortisol o que el cortisol está haciendo presencia en mi vida? Pues algunos síntomas, ¿no? Les voy a platicar primero de los síntomas aburridos, que son los síntomas mentales psicológicos, como por ejemplo la irritabilidad y los cambios de humor. ¿Sí? Te vuelves cuando tienes esta sobredosis de cortisol o la mantienes sostenida, tienes estos cambios de humor que no te permiten tener relaciones saludables, ¿no? De repente la explosividad eh, por la pasta de dientes, por la taza de baño, por el tiempo, ¡puf!, explota, ¿no? Eso nos da inestabilidad emocional, dificultad para controlar estas emociones. Somos más sensibles, ¿no? Sentirse más a pecho. Esto es, cualquier mi rey ya te hace salir de tus proporciones, te vuelve esta, eh, te hace sentir vulnerable incluso, ¿no? Te hace ser más conflictivo y por supuesto que no están de lado la angustia, la tristeza o sentirte exaltado, ¿no? Como que tienes que resolver algo importante. Pero como les decía, estas son las irrelevantes, estas son las que hemos aprendido a vivir y a lidiar, ya sabemos que las tenemos, algunos en el mejor de los casos ya nos estaremos medicando, en el peor de los casos estamos viviendo en un campo de batalla continuo, pero las que sí nos hacen recapacitar si somos adictos al cortisol o si estamos teniendo estos picos de cortisol son las físicas. Aumento de peso, especialmente la grasa visceral, dolores de cabeza periódicos, problemas de concentración, acné, adelgazamiento facial, dificultad para cicatrizar heridas y debilidad, perdón, muscular. Esto es lo que hace nuestro compadre, el cortisol. Y así como mucha gente es adicta a la dopamina, yo me declaro adicto a la dopamina, ¿no? Tengo que estar haciendo cosas nuevas, tengo que estar revisando cosas emocionantes todo el tiempo, porque si no me deprimo. Em, También hay personas que somos adictas al cortisol. Dentro de las características que tienen las personas adictas a cortisol, además de estas que estoy platicando del lado derecho, que son las, no, perdón, las psicológicas y mentales, tenemos hábitos de comportamiento, como por ejemplo la procrastinación, el dejar las cosas al final, el pagar la tarjeta el día que tienes que pagarlo, así el último día de vencimiento, el generarte estas situaciones de estrés, el meterte a bañar 3 minutos antes de salir corriendo, el no preparar la presentación y prepararla ya cuando vas, son señales de que necesitas el cortisol para vivir tu vida. Pero pasa algo interesante, porque el cortisol no es necesario en nuestra vida, porque así como les estoy platicando estos síntomas que podemos estar mostrando, también está relacionado con altas probabilidades de infarto, con altas probabilidades de derrames cerebrales. Por supuesto que, bueno, los temas sexuales que no pongo aquí, pero por supuesto que también está el tema socioafectivo, ¿no? Esto es, nos volvemos ermitaños cuando tenemos esta adicción al cortisol, porque nadie nos alcanza, nadie nos aguanta el paso, ¿no? El hábito de no competir, sino combatir, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? No estoy combatiendo cuando quiero derrotar a la otra persona. Digo, perdón, cuando estoy
queriendo derrotar a la otra persona, verla caída y eliminada, no estoy siendo competitivo, estoy siendo combativo. Y eso nos pasa con el cortisol elevado. Todas las emociones tienen una manifestación en nuestro cuerpo, ¿sí? Este, este termograma que tenemos aquí, ha estado circulando en redes y me pareció bastante interesante, ¿no? No he tratado de encontrar la fuente, por ahí hubo una que no me llevaba a ningún lado, pero, pues, más o menos así creo que nos podemos sentir, ¿no? Pueden verlo, ¿verdad? Em, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿dónde sienten, eh, Alejandra, dónde sientes el enojo tú? Posiblemente en el estómago. En el estómago, ¿no? Esas ganas de, ¿no? En el estómago o en la boca del estómago. A lo mejor allá lo resientes, ¿no? También, ¿no? Pues, Fíjate, yo creo que se manifiesta en la acidez y en los temas gastrointestinales, que son muy recurrentes. ahí van, ¿verdad? Ahí, Ujú. ahí, no, perdón. Allá se manifiestan, perdónenme. Jesús, ¿dónde sientes el amor? Ah, no sé. A Creo que en el ver, pecho. Sí, aquí mucho en el corazoncito. Como que se te encoge, ¿sabes? del pecho para todos lados, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, ¿dónde se siente la pena, no? O sea, aquí lo tenemos el penúltimo de la segunda fila, la pena, ¿dónde se siente la pena? Y cómo se ve, ¿no? También cómo se te enrojecen los cachetes, cómo se te enrojecen las mejillas cuando sientes pena. Pero miren la depresión, por ejemplo, ¿no? La depresión son las temperaturas más bajas, ¿no? Por ahí dicen, no tengo ánimos para nada, ¿no? Una persona deprimida no tiene ánimos. Y aquí abriendo paréntesis, la depresión, digo, por eso lo tocamos con cuidado. La depresión no es una emoción, la depresión es un estado clínico, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando tenemos una persona que manifiesta depresión porque no podemos hacerle la lista de, ay, a ti que te deprimes si tienes una familia, si mira qué bonito donde vives, donde trabajas, porque la depresión no es cuestión de échale ganas o de pasarla bien, pero pues hay que ser sensibles y conscientes a todo ello, ¿no? Em, Le pregunto a Ana, Ana, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntame, por favor, ¿cómo sientes la alegría tú? La felicidad, ¿dónde la sientes? La siento en mi corazón. Acá, ¿cómo está con la felicidad, ¿no? El del medio. Am, De ahí, la mira cómo la siento temperatura así más alta como es. en mi corazón, pero también en mi cara, así de estar sonriente, de expresar la felicidad. Y la ansiedad, ¿dónde la sentimos, no? Cada uno encuentra, fíjense, aquí algo importante que quiero decir es, cada uno de nosotros encuentra su manifestación de manera distinta, ¿sí? Hay para quien la ira, ¿no? Fíjense cómo la ira, que es la primera figura que tenemos, te prepara para los trancazos, ¿no? Te dice, a ver, échale, ¿no? Dale 3 cachetadas a alguien y vas a liberar la tensión. Están cargadas de energía las manos, aprietas la mandíbula, ¿no? Incluso la garganta se llega a cerrar cuando tenemos esta manifestación de enojo muy intensa. Se agudiza la voz, ¿no? Son reacciones bastante primitivas, lo decíamos hace ratito, instintivas. Cuanto más enojados estamos, más aguda es nuestra voz, así cuando es un enojo, no la explosión de ira, sino el enojo contenido nos cierra la garganta, por ahí pueden incluso hasta relacionarse con origen de las enfermedades, algunas de estas emociones, ¿no? Pero bueno, entonces es importante que nosotros sepamos que así como hay una manifestación o se manifiestan las emociones de diferentes maneras, las emociones tienen un principio auténtico. ¿Cuál es este principio auténtico? Tenemos el instintivo, que es supervivencia, ¿sí? Cuando tú tienes miedo, compadre, comadre, efectivamente el miedo te está diciendo, córrele que aquí espantan.
pero ahorita vamos a ver esto, ahorita cuando entremos al dramatógrafo, ahí vamos a ver si de veras lo instintivo tiene sentido. Tu primer nivel de emociones es el instintivo. ¿Por qué? Tiene un sentido importante. Decíamos de los detonantes o de los detonadores emocionales. Son estímulos que percibes por los sentidos. Y la parte más animal que tenemos son los sentidos. ¿Sí? El olfato, si es cierto, no tenemos un olfato tan afinado como los perros, pero tenemos olfato. La vista, si es cierto, no tenemos una vista tan intensa como las águilas, pero tenemos el sentido de la vista. El oído, a lo mejor no lo tenemos tan fino como un ratoncito, pero lo tenemos. Entonces, todo nuestro entorno lo percibimos a través de los sentidos. Por eso es que nuestras reacciones instintivas son las primeras que afloran cuando estamos hablando de reacciones o de principios de la emoción. ¿Sale? El segundo nivel es el nivel afectivo. ¿Cómo es este nivel afectivo? Lo que les decía hace ratito, ¿sí? Si huele a quemado, pero como picoso, como con chile, como que quemaron cacahuate, pues para muchas personas va a decir, se está quemando un almacén, y para alguien va a decir, no inventes, huele delicioso, está haciendo mole mi abuelita, ¿no? Entonces empiezas a tener estas relaciones afectivas entre el estímulo, está rebasando la parte instintiva y empiezas a tener estas conexiones afectivas emocionales. Y la parte más externa en el principio de las emociones es lo racional. Y en lo racional entra que tú puedes hacer el coraje de tu vida, que tú puedes ser el más decepcionado de alguien o con alguien, pero están algunas emociones, por ejemplo, la ira está regulada incluso por las leyes. Tú puedes estar todo lo enojado que quieras, pero no le puedes pegar a nadie. Tú puedes estar haciendo el berrinche que quieras, pero si destruyes algo, tienes que pagar por él, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el principio de racionalidad. Cuando te dice, ok, sí, estoy súper enojado, pero no lo voy a cachetear, ¿no? Hoy sí estoy súper enojado, pero es mi jefe. Le voy a decir, ok, sí, jefe, gracias. Tomaré su consejo, ¿no? Y ya cambias de mood. Entonces, este principio o estos tres principios son los que nos van llevando a adoptar comportamientos. Ahora, ¿cuáles son estos comportamientos? Bueno, pues tienen que ver con el propósito que estamos siguiendo en comprender nuestras emociones. El propósito de las emociones tiene que ver con para qué se sienten. Esta es una grafiquita rápida para explicar, ¿no? Cuál es este mensaje que nos mandan las emociones. El miedo, por ejemplo, ya lo dije ahorita, nos previene de algún riesgo. La ira nos ayuda para actuar contra los errores, las injusticias o la ausencia de límites. Hacía un ejercicio interesante hace algunos meses preguntando, ¿por qué te enoja lo que te enoja? Bueno, Sí, pues claro. justamente esos son los dos elementos que hacen que nos enojemos con las cosas. La primera es porque consideramos que eso que está sucediendo es importante. Si no consideramos que es importante, no nos genera el disgusto, no nos genera enojo. Y la otra es que la quisiéramos tener bajo control. Si se combinan las dos, si es importante y no la tienes bajo control, te enojas. ¿Sí? Pero si no es importante o la tienes controlada, si el error fue tuyo, si tú fallaste, bueno, pues es que hay muchos factores, ¿no? Entonces ahí se atenúa el enojo, ¿va? Bueno, la repulsión, que es una emoción auténtica, es el rechazo a lo dañino. Esta repulsión, ¿alguna vez han escuchado de estas personas que te caen bien o que te caen mal simplemente por la química? ¿No? Que dices como que no, como que esta persona tiene algo que no. Bueno, pues es auténtico, es tu lado primitivo diciendo bioquímicamente a lo que huele, esas feromonas que trae este compadre, esta comadre, no son para ti, ¿no? Y te las rechaza. Emoción de curiosidad, ¿no? Explorar o aprender. La sorpresa que te dice dirige la atención hacia algo. Y la alegría que nos dice estás en un estado de bienestar, síguelo haciendo, ¿no? Entonces esos son como que los propósitos que podemos encontrar en las emociones. Vale, entonces para seguir,
Con esto seguimos. ¿Qué ocurre entonces con estos detonantes que vamos viviendo? Ocurre que cuando tenemos, fíjense cómo es el caldo que vamos generando, dependencia o esta adicción a alguna de los neurotransmisores que platicábamos, de las hormonas que platicábamos, el cortisol, la adrenalina, la serotonina, la oxitocina. Cuando eso ocurre, nos gana nuestro filtro. Esto se llama la selección, ¿no? Enfocamos nuestra atención en aquello que nos resulta placentero. Y ojo, el cortisol, la adrenalina, aunque en esencia no tendrían por qué ser placenteras, encontramos ese gozo en estar inundados en el torrente con estas hormonas. Entonces, ocurre que nos volvemos selectivos con lo que vemos y con lo que percibimos, perdón. Y eso lo quiero dejar aquí en este ejemplo de este video, ¿sale? Dice, ¿quién lo hizo? Pongan atención, por favor, y vamos a ver qué tanta atención ponemos en lo que ocurre. ¿Se escucha bien? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? 21 cambios. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Oigan, bueno, pues esto pasa precisamente con los detonadores emocionales. Cuando nosotros traemos esta dependencia o estar clavados con la sensación o con la emoción que andamos buscando, vamos a encontrar el detonante que nos dé la satisfacción de tener la razón, ¿no? Emocionalmente dar en el clavo. Se llama muchas veces sesgo de confirmación. Cuando yo tengo el presentimiento de que algo va a salir mal, voy a hacer hasta lo imposible por demostrar que iba a salir mal. Cuando yo tengo la intención o la percepción de que algo va a salir extremadamente bien, aunque salga mal, yo voy a encontrar la forma de llevarlo adelante. Esto quiere decir que nos enfocamos en aquello que nos significa. En las emociones hacemos exactamente lo mismo, pero esto viene de una espiral. Podemos nosotros tener un mal día y si nosotros nos enfocamos en lo malo que estuvo el día siguiente no va a ser mejor. El día siguiente va a estar cargando lo que hicimos, lo que vimos este día. Y así vamos acumulando y empezamos a tener esta satisfacción por el cortisol y ya no pude dormir y ya no pude, ya le contesté mal a mi pareja y ya, bueno, entonces se vuelve todo esto un caldo de cultivo para que nuestras emociones empiecen a abonar a dos síndromes importantes. Uno de ellos, de los que vamos a hablar más adelante, es el burnout. El burnout en el entorno laboral tiene que ver absolutamente con las emociones. No es la carga de trabajo, no es la complejidad de la tarea, son las emociones que van generando esta sensación de vacío, ¿sí? Cuando ya tu trabajo no te representa emocionalmente algo, empiezas a automatizarlo, empiezas a despersonalizarlo. ¿Cómo despersonalizas? Cuando dices los de recepción, los de andenes, los de la factura, ¿no? Ahí que tengo mi contadora, Denise. El deudor, ¿no? No, a ver, espérate, detrás de todo eso hay personas. Entonces, despersonalizamos, automatizamos y neutralizamos toda emoción.
El burnout te lleva, pues te puede llevar, aparte de la renuncia, por supuesto, también al despido, te puede llevar a la depresión. Otra cosa, muchos de los detonantes o detonadores que tenemos, cuando no somos conscientes de ellos, como ahorita nos decía el video, cuando no los estamos tomando en cuenta, pueden ser sujetos de una persona o continuamente estoy teniendo emociones difíciles de contener con estar en cierto tipo de personas, es momento de pedir ayuda, ¿no? Ahí sí se vale, cada vez, no solamente digo que es más normal, sino que es más necesario, ¿no? Ya que podemos tener o encontrar en estos detonantes que sí estamos arrastrando algún traumita que hay que atender, ¿no? En palabras más, palabras menos, ¿vale? Ok, seguimos entonces, seguimos. Vamos a seguirle, ¿dónde estoy? Ahí donde estoy, ¿dónde estoy? Acá está. Bueno, pregunta y ejercicio personal. ¿Cuáles son de estos detonantes que vives todos los días? ¿Cuáles son aquellos que vives y que no percibes? ¿No? Aquí les comparto esta, se llama flor de las emociones y esencialmente podríamos decir que tenemos un paquetito de emociones que se van combinando con otras y van generando emociones mayores o más complejas, ¿no? Por ejemplo, aquí me gusta, ¿no? Cuando compartimos serenidad, alegría, éxtasis, admiración, confianza y aceptación, eh, podemos decir que estamos sintiendo amor, ¿no? Cuando yo me siento en confianza con alguien y lo acepto y además lo admiro, pero además me genera alegría, pues va más allá de la amistad, ¿no? A lo mejor sí es una amistad que tiene tintes simpáticos de amor, pero vamos a ver la misma ecuación, admiración, confianza y aceptación, combinado con el terror, ¿no? Con el miedo, bueno, el terror es el miedo superlativo, em, genera sumisión, ¿no? ¿Cómo en una misma hoja, por así decirlo, podemos encontrar el amor como resultado o la sumisión? Em, no es terapia la de parejas, pero ¿cuántas veces confundimos precisamente esa condición de amor con la condición de sumisión? ¿No? Porque están dentro de lo mismo, admiración, confianza y aceptación. Si va, pues, es sumisión completamente, ¿va? ¿Cómo ven? Aquí dónde se administran, aquí pregunta para todos ustedes, ¿cuáles son estos detonantes? Ya nos compartía Mauricio que él se genera optimismo, tiene su detonante, la de Beautiful Day, ¿no? Y se lo pone y creo que define perfectamente cómo nos lo compartiste, Mauricio. Eh, sabes cómo va a estar el día y te anticipas, te generas éxtasis, alegría y serenidad y eso te genera optimismo, ¿no? Una rola nada más. Em, pero ¿qué pasa, no? Cuando estás precisamente anticipando, por ejemplo, el caso de Arturo que está en seguridad, que vigilante, anticipando y con interés, y si se lo lleva por el lado del éxtasis, alegría y serenidad, pues va a tener unos planes de contención de riesgos que a todos nos van a entusiasmar y todos queremos estar ahí, pero si se va por el lado de nos va a pasar, ya les dije, y otra vez, se vuelve un tema agresivo y la reacción que va a tener del otro lado, pues no va a ser cooperación, va a ser susto, ¿no? Miedo de que no, si nos va a correr a todos Arturo, o por su culpa me van a poner un acta administrativa. Yo sé que no es tu culpa, Arturo, yo sé que es parte de la chamba. Bueno, les decía, en admiración, confianza y aceptación, eh, nos ponemos estos detonantes. Puede ser desde el espejo de salida de la casa, ¿no? Cuando te lo tienes ahí a la salida para verte cómo va saliendo, colgar tus títulos, tus certificados, tus reconocimientos, todo eso. Es más, eh, hermosearte es parte de darte estos ánimos, ¿no? O de generarte estas emociones. Creo que definitivamente el terror no sería una emoción que nos gustaría sentir, ¿no? A menos que te gusten las películas de terror y de suspense.
Todos tenemos estos detonantes y todos vamos viviendo a lo largo de nuestro día los diferentes detonantes emocionales, aunque muchas veces la rutina nos hace que nos olvidemos de ellos, ¿no? Estas emociones positivas que vamos dejando de lado porque no escuchamos nuestra rola, ¿no? Muchas veces en lugar de escuchar The Beautiful Day de YouTube, lo que hacemos es poner el noticiero y por muy buen comentarista de noticias que sea la persona que está transmitiendo, pues las noticias no siempre son las mejores, ¿no? Mejor sí poner tu música, esto que te va empoderando, que te va levantando el ánimo y ser muy selectivo con lo que vamos, con las emociones que nos vamos administrando, ¿no? Ese sería el principio. Sobre todo con las que nos podemos propiciar, porque lo decimos hace ratito, nuestro entorno laboral está salpicado de detonantes. El que el cliente llegó con cara de te voy a echar a perder la mañana y te la echa a perder o te la quiere echar a perder, ¿no? O sea, que dice, oiga, no encuentra, ya desde que no encuentra ya hay un problemita, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues vamos a platicar un poquito de este intensómetro o dramatógrafo. ¿Qué es el intensómetro? Es para ver qué tan intenso andas con tus emociones o qué tan dramático te gusta sentir las emociones. Antes de eso, 3 preguntas importantes en cuanto a las emociones. Número 1, ¿el estímulo es real o estás interpretando? Sí, lo que les decía hace ratito, oye, huele a quemado, huele horrible, huele, no, espérate, están haciendo mole, ¿no? O sea, no es que se esté quemando el almacén, está haciendo mole. O, ¿qué otra cosa puede ser? Sonó la alarma, ¿no? Suena la alarma y ¿qué tengo que hacer? Salgo corriendo, aviento, bueno, dicen no corro, no grito y no empujo, pero cuando estás en el 15º piso de un edificio, este, pues sí sientes, ¿no? Las que están en Ciudad de México, Denise y Ale, ¿cómo se llaman? Las alarmas sísmicas a las 3 de la mañana, ¿no? Ahí está, el estímulo es real, es cierto lo que está pasando, ¿no? Ese es un filtro importante. 2, identifico la emoción. Sí, o sea, esta emoción es enojo o es espanto o es frustración o es arrepentimiento. ¿Qué es? ¿Qué emoción es? ¿No? Y el tercer punto, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo expreso? El uso de malas palabras para expresar emociones negativas puede ayudar a soportar el dolor. Hay un estudio bastante curioso que decía que las personas que cuando estaban exponiendo o siendo expuestas a una situación de dolor, decían malas palabras, les aguantaban más. Y que yo lo uso aunque no me duela tanto. O sea, se me dan las malas palabras, pero pero ¿cómo lo expresas, no? ¿Cómo expresas tu angustia? ¿Cómo expresas tu ansiedad? ¿Te estás peleando con todo mundo o te estás aislando, ¿no? ¿De qué manera estás expresando esta? Pero les decía que esto es antes de entrar al uso del dramatógrafo. ¿Cómo es el dramatógrafo? Número 1, esto es los 3 niveles que platicábamos hace ratito, los 3 principios. Primera pregunta, a ver, ¿esta emoción es de vida o muerte? Hay actividades, hay responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá eh, el, el- el gremio médico, ¿no? Los médicos, pues, por supuesto que tienen un principio de supervivencia, a lo mejor no en primera persona, pero sí, sus emociones tienen que ver con que la persona sobreviva o no, ¿no? En seguridad, por supuesto, Arturo, muchas de las emociones que tienes son de supervivencia, ¿no? Digo, no creo que vivas en crisis todo el tiempo, pero sí, el tener miedo, no quiero decir el miedo paralizante, sino el ver como riesgo algo que se está presentando en la propiedad, tiene que ser parte de tu naturaleza. El día que no te preocupe que haya un plafón a punto de caerse, pues a lo mejor ya necesitas dedicarte a otra cosa, ¿no? Porque tiene que haber esta emocionalidad. Entonces, número 1, tu primer filtro, ¿es cuestión de supervivencia? Atiéndelo. Si el miedo es real, si existe un riesgo cierto, si es un tema
incluso de alimentación, ¿no? Oye, si no te late lo que te vas a comer, si ya te generó repulsión, no te lo tienes que comer, ¿no? Segundo punto del intensómetro, afectivo. Puedes sentir empatía por lo que que está percibiendo la otra persona o lo que te hace sentir la otra persona, pero asegúrate que no estés idealizando lo que la otra persona siente, ¿sí? Muchas veces juzgamos desde nuestro privilegio, lo dicen ahora con mucha frecuencia los millennials, ¿no? O sea, yo puedo sentirme empático con las pobres personas que viven en la selva acá en Quintana Roo, eh, y les voy a llevar un aire acondicionado para que sufran menos, ¿no? No, pues espérate, no es eso. Estás idealizando que el aire acondicionado va a ser una solución para ellos, cuando lo que necesitan es otra cosa, ¿no? Ellos no, es más, ellos incluso ni siquiera van a estar sufriendo por el calor, como tú lo sufrirías, más bien los empáticos serían ellos contigo, ¿no? Y la parte racional, dimensiona la emoción, exprésala correctamente y busca un aprendizaje de esta emoción. ¿Sí? Entonces, vámonos a hacerlo como dramatógrafo. Estoy dramatizando cuando algo que no es de vida o muerte lo llevo a su grado superlativo. Estoy intenseando o dramatizando en que la empatía se vuelve sobreprotección a la otra persona o se vuelve hiperhostilidad hacia la otra persona, ¿no? Muchas veces escuchamos una parte de la historia y nos hace irnos para uno o para otro lugar. Y racionalmente dimensiona en tiempo, dimensiona en magnitud, expresa correctamente y busca un aprendizaje. ¿Puedes aprender de esa emoción? Aprende de esa emoción. Oye, tu socio no resultó lo que era. ¿Qué puedes hacer? ¿Te puedes deprimirte, no volver a poner un negocio o aprender de la experiencia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sale. Entonces, punto importante. ¿Soy un detonante para los demás? Sí, somos detonantes para los demás. Y somos detonantes para los demás con 3 puntos importantes de selección. Número 1, eres un detonante desde tu rol, porque estamos hablando en el área de trabajo, ¿no? O la inteligencia emocional en el trabajo. Eres detonante desde tu rol, desde la forma en que te comunicas y desde la intención que tienes de generarle emociones a los demás. ¿Cómo es esto que desde tu rol? Sí, si tú como jefe, como superior en un área, no eres consciente que generas emociones diferentes, que tus chistes, que tus bromas, que tus recomendaciones no son tomadas como chistes, como bromas, y como recomendaciones, sino que generan emociones en los demás, tienes que cuidarlo. Como compañero, como amigo, como competencia, como pareja, todo desde nuestro rol estamos generando emociones. Cuando yo le ayudo a mi competencia, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros que tenemos una consultoría y de repente nos toca decir, este servicio no lo damos nosotros, lo da mejor nuestra competencia, la cara de sorpresa que ponen no se paga con nada. ¿Sí? Eres un detonante emocional para los demás como pareja. ¿Qué está esperando? ¿Qué emociones espera recibir tu pareja de ti? En la parte de comunicación, la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Es cómo te ves cuando estás diciendo las cosas, qué es lo que dices, ¿no? Además, ¿cuál es la imagen que estás proyectando consistentemente? ¿Sonríes? ¿Cómo saludas, no? ¿Saludas distante o saludas afectuoso? Si te quiero transmitir confianza, ¿cuáles son estas barreras no verbales que tengo que rebasar para que tú te sientas confiado en lo que te estoy diciendo, ¿no? Y desde la intención, ¿no? Que es el último punto, que nuestra intención puede ser, hablaremos, creo que tenemos uno de negociación más adelante, un programa de negociación más adelante, donde hablamos de las dos vertientes de la negociación, asertividad y cooperación, ¿sí? Cuanto más asertivo eres, y menos cerrado, menos abierto para la cooperación, tu negociación se vuelve competitiva.
Cuando más cooperador eres, le bajas a tu asertividad porque no puedes estar pidiendo si quieres dar, ¿no? Así como que es una dicotomía, se llama de doble elección. No puedes elegir las dos. Bueno, sí puedes elegir las dos con un ganar-ganar, pero normalmente nos vamos decantando en estos dos sentidos. O bien estás con la intención de ser útil, de servir. En temas de liderazgo es algo que pega mucho, el liderazgo por servicio o el liderazgo por dominio. ¿Sí? Yo puedo estar con la intención de serte útil o de someterte, cualquiera de las dos. ¿Sale? Entonces, sí, si eres un estímulo, si eres un detonante para todos los demás. Y este principio es el que vamos a utilizar la próxima sesión, o sea, el día de mañana, para platicar de estas interrelaciones. Pero antes de concluir nuestro tema, tenemos todavía unos 5 minutitos, platicar que muchas de nuestras emociones están condicionadas, aparte de estos detonantes, por una narrativa interna. ¿Qué es una narrativa interna? Son los mensajes que elegimos para conceptualizar una situación. Es decir, describimos desde lo que sentimos, no desde lo que es. Esta narrativa interna muchas veces magnifica una situación, ¿no? Nos vamos a morir todos. Esto ya se fue al demonio. Ya, o sea, no, pues dile al cliente que te lo regrese, no, nada más se lo llevó. No, pero bueno, ahí magnifican. O personalizan, que puede ser esta personalización de un tercero y decir, Jesús siempre tiene el mismo problema. O decir, yo soy el problema y siempre estoy fallando. Generalizamos con todos, con todos, nunca, siempre, todas estas generalizaciones que podemos hacer o nulifican. ¿Qué quiero decir con el nulifican? Son estas frases que dicen, ya, todo está perdido, ¿no? O sea, ya ni te esfuerces, ya no lo hagas, ya, ¿para qué? ¿No? Esa narrativa. Yo no sé para qué me esfuerzo en explicarles si claramente están dormidos todos, ¿no? O sea, nulifican. Eso genera, por supuesto, un entorno para que mis emociones vayan de nuevo a encontrar ese punto de satisfacción que me da la dopamina, el cortisol, la adrenalina y ese calorcito que siento yo victimizándome o a lo mejor culpando o a lo mejor repartiendo responsabilidades. ¿Sale? Entonces, solamente como ejercicio para que terminen, se lo llevan de tarea. Esos son algunos ejemplos de estas narrativas internas. Si tienen oportunidad, son 8 frasecitas que muchas veces se pueden decir en los lugares de trabajo. Siempre me asignan todo el trabajo difícil. Nadie reconoce mi esfuerzo. Mi jefe no sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Mis compañeros no hacen su parte. Nunca voy a terminar todo esto. Si cometo un error, todo se arruina, aquí nadie cambia. Estas frasecillas, vamos de tarea, ya nada más para concluir de tarea, reclasificarlas, ¿no? Vamos a utilizar una narrativa distinta donde no nulifiquemos, donde no generalicemos y donde tengamos este control sobre las emociones que nos estamos provocando. ¿Sale? ¿Están de acuerdo?